Saludos mis queridos hermanos. Estamos de vuelta acá con Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud a través de Vida TV Play. Un trabajo enorme que se está haciendo a través de las plataformas y de todo este amor manifiesto que Dios puso como carga en los corazones de quienes dirigen Vida TV Play y de alguna forma de quienes participamos, muchos, quienes nos esforzamos vez tras vez de conversar con ustedes, de hacerles planteamientos y de tener conversaciones que son para ser analizadas y que de alguna u otra forma contribuyan al pensamiento y a la vida que nos ha tocado vivir en el Espíritu Santo de Dios. De manera pues que el tema que hoy quiero tratar con ustedes les he dado un título, o le he dado un título. Muchos creen que creen. Lo repito, muchos creen que creen. Y para eso voy a utilizar la conversión, entre comillas, de Simón el Mago, pasaje que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Pero no sin antes hacer precisamente un comentario acerca de lo que en estos días vi a través de las redes. Vi una dinámica entre hermanos que no la critico, pero me parece que muchas veces estos debates, esta es la figura, ¿no? Debates que se suscitan entre hermanos, que son planificados, de verdad que sirven para aclarar muchas cosas. Pero hay posiciones de hermanos, especialmente los que son calvinistas, que se vuelven un tanto ofensivos. He notado eso en diversidad de momentos en los que he visto algunos debates y veo que los que son calvinistas se tornan ofensivos, son muy agresivos. Y si ustedes, mis queridos hermanos, que quieren participar en debate, consideren que muchas veces eh, son beneficiosas las conversaciones o los debates, esa dinámica, para que muchos sean edificados y puedan tomar posiciones al respecto. Pero a veces también puede transformarse en un mal testimonio, porque he visto que estos hermanos se tornan ofensivos. Recuerdo en una ocasión que yo estaba en una iglesia y un pastor hizo un comentario y ese pastor era de la corriente del pensamiento de Calvino, que más que Calvino eso vino desde San Agustín en el tercer siglo después de Jesucristo. Esto creó en aquel momento que yo escuché las expresiones del pastor donde dijo, yo pongo en duda, después de algunas preguntas que le hicieron, presionándole acerca de su posición, él dijo, yo pongo en duda que alguna persona sea creyente si no es calvinista. Si es de la corriente de Jacobo Arminio, yo dudo que sea cristiano. A mí me causó risa, pero meditando, es como que esa persona quiere decir, bueno, eh, una persona es salva si, solo si es admitida por algún grupo, especialmente los calvinistas, que si no creen como ellos, no son salvos. Bueno, esta es una posición bastante difícil, pero que se da. Y motivado a eso, a que yo estuve viendo ese debate a través de las redes, eh, donde vi la agresividad de este hermano, que tiene mucho potencial, pero se torna muy agresivo. Eso no beneficia, eso no beneficia. Hay que contenerse, mis queridos hermanos. Los que son agresivos y no respetan, le faltan el respeto inclusive a quienes debaten con ellos. Por eso yo quise hoy tocar y me motivó el hecho de haber escuchado aquel debate, me motivó a compartir también la posición que asumieron algunos respecto de si era o no convertido Simón el mago, este relato que aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 8. Y digo esto porque antes de comenzar a hablar del pasaje y de leer algunas cosas,
eh, es muy difícil saber si una persona recibe o no recibe al Señor. Digo difícil en el momento, porque por dinámica hay en las actividades congregacionales, después que se predica, bueno, el pastor o el evangelista o el maestro o quien haya llevado la palabra y tiene el deseo de que algunas personas tomen la determinación de recibir a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Bueno, entre otras cosas, se invita a las personas a que hagan una oración de fe, pero uno no sabe lo que acontece en ese momento en las personas, que tan solo porque pasen allí ya no son salvas. No, no. Lo que sí nos enseñan las escrituras es que una de las cosas que uno podría identificar si una persona es salva es ya con algún tiempo recorrido después de haber tomado o de haber repetido aquella oración que con tanto fervor haría el predicador. Y es o son los frutos, porque el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Uno no sabe realmente qué es lo que pasa en el interior de la persona. Eso solamente lo sabe la persona y lo sabe Dios. Y si hay algo de lo que nosotros pudiéramos echar como mano para saber si verdaderamente se ha convertido o no, es con los frutos que puede arrojar, si es que los vemos, si es que se congregan con nosotros, si es que rozamos con ellos en los venideros días. Eso no lo sabemos nosotros. Pero y si la persona levanta la mano, pasa ahora y luego se va y no lo vemos más nunca, ¿qué pasó allí? Eso solamente lo sabe la persona y lo sabe Dios. En todo caso, lo que hace el predicador y en cada dinámica cuando se predica es llamar a que verdaderamente la persona tome la determinación más importante que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta. Reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas y que venga el Espíritu Santo de Dios a morar en él. A partir de ese momento, realmente, si esto acontece, bueno, maravilloso. Ya ha formado o pasa a formar parte de la familia de Dios. Pero vamos específicamente al pasaje que les cité al principio. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8. ¿Con qué contaban? ¿Con qué contaban aquellos líderes de la iglesia primitiva? Especialmente en el día de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo de Dios bajó para formar parte y configurar la iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios, como un estruendo, narra el capítulo 2 del libro de los Hechos, que se vino sobre aquellas personas que estaban reunidas en el aposento alto, como 40 personas, y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cuáles lenguas? Bueno, estaban hablando en los idiomas de las personas que se habían reunido en esa fiesta sumamente importante para el judaísmo, que era Pentecostés. Y en ese día, pues las personas eh, se dieron cuenta de lo que había pasado cuando estos que estaban en el aposento alto bajaron y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en los idiomas de todas las personas que habían venido como prosélitos a la ciudad de Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, porque ellos, perdón, la fiesta de Pentecostés, porque ellos habían sido asimilados al judaísmo. Ese se les denominaba prosélito. Bueno, ellos comenzaron a escuchar a aquellos judíos que básicamente eran los que estaban viviendo al norte y algunos que vivían allí en la zona, que eran pescadores, y comenzaron a hablar en idiomas, en griego, comenzaron a hablar en latín, comenzaron a hablar en copto, comenzaron a hablar en todas las lenguas de aquellos quienes habían venido a visitar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés y se consiguieron con aquello. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, ese fue el nacimiento de la iglesia en el tiempo humano, porque la iglesia estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. En todo caso, ¿con qué contaban aquellos que iniciaron de una manera muy especial el liderazgo? Pedro, Juan, Jacobo y todos aquellos que habían recibido al Señor, que anduvieron con el Señor
3 años y medio, ¿con qué contaban? ¿Con qué contaban? Bueno, contaban con las enseñanzas del Señor Jesucristo que durante 3 años y medio le dieron. Ellos tenían que echar memoria. Contaban con algo muy importante, que era la presencia del Espíritu Santo de Dios a partir de ese momento, y que el Señor se los había prometido. En el capítulo 1 del libro de los Hechos y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, llegó ese momento, porque el Señor Jesucristo les dijo eso, que iban a ser investidos de poder. ¿Cómo iban a ser investidos de poder? Con la presencia del Espíritu Santo de Dios en aquel día de Pentecostés. Llegó el día y aquellos hombres fueron investidos de poder. Ahora, investidos de poder, ¿para qué? Para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, para anunciar el Evangelio, para que se llevara a efecto la gran comisión de anunciar el Evangelio a todo el mundo, para que creyeran en lo que había hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, para el perdón de los pecados y salvación de la humanidad. Sí y solo si la humanidad creyere. Entonces, ¿con qué contaban los discípulos? Bueno, contaban con esos 3 años y medio de enseñanza del Señor, contaban con el Espíritu Santo de Dios, las señales que vieron durante 3 años y medio. Muy importante, los rudimentos que practicaron aquellos judíos basados en la religión del judaísmo, que manejaba mediante rituales, fiestas y ceremonias contentivo en la ley mosaica de actividades que anunciaban este momento, que anunciaban la venida del Señor Jesucristo. Bueno, con esto era que contaban ellos, con algunos rudimentos. Echaron mano de la memoria de todo lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, me refiero al pueblo de Israel, y ellos comenzaron a hacer relación con la ayuda del Espíritu Santo de todo lo que practicó Israel bajo la ley y lo que estaba sucediendo en sus días. ¿Con qué contaban ellos? Bueno, con las doctrinas. ¿Con qué contaban ellos? Con las doctrinas. Y en ese sentido quiero compartir más con ustedes. ¿Con qué doctrina? Bueno, en el mismo capítulo 2, y después que el Espíritu Santo de Dios bajó y se posesionó en cada espíritu de los que estaban esperando obedientemente allí en el aposento alto el día de Pentecostés, y allí nació la iglesia. Dice el versículo 36 que Pedro tomó la iniciativa, porque por supuesto se le había profetizado que tenía las llaves del reino. Él tenía las llaves del reino. Es una profecía personal que Dios le hizo: a ti te daré las llaves del reino. No es que solamente fueron dadas, sino lo que hizo fue que el Señor le profetizó a él que él iba a ser la persona que iba a aperturar el tiempo de la iglesia. Pero esto es para enseñarlo en otra ocasión. En todo caso, ¿qué fue lo que dijo el mismo Pedro? El mismo Pedro tomó la batuta en ese momento y comenzó a hablar y a hacer memoria de todo el Antiguo Testamento, y quién era Jesús y por qué había venido, y lo que le hicieron al Señor Jesús. Entonces él les dijo esta palabra para poner unos principios. Dijo: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí le puso los primeros fundamentos. Aquí le dio los fundamentos. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyera que Jesucristo era el Señor, entonces ya tenía el fundamento de cómo sobreedificar sobre esa palabra que se le había dado como fundamento, dicha por un apóstol que andaba con el Señor Jesucristo. Pero también hay algunas doctrinas que comenzaron a compartir aquellos líderes de la iglesia. Y dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro:
y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí están las primeras enseñanzas. Lo primero que tenían que hacer todas aquellas personas era reconocer que Jesucristo era el Señor y era el Cristo esperado, el Mesías esperado. Eso se los estaba diciendo el Señor a través de Pedro a aquellas personas que tomaban la determinación cuando le preguntaron: ¿qué haremos ante esta situación? Bueno, él le dijo: arrepiéntanse. ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de tener, a ver, hay muchas personas que tienen a Dios en su vida, lo tienen latente, tienen su propia cosmovisión. Vamos a hablar en estos términos. ¿Y qué es la cosmovisión? Bueno, la cosmovisión es cómo es que yo observo o cómo me afecta el sistema del mundo, las creencias, dónde está Dios en nuestras vidas, cuáles son los conceptos que yo manejo, cuál es la perspectiva que yo tengo de Dios en mi vida. Verdaderamente Dios está de mí, me ha salvado, en fin, ¿cuál es el concepto que tiene? Bueno, hay mucha religión y hay muchos conceptos humanos, muchas personas que han enseñado durante muchísimo tiempo qué es lo que se debe creer de Dios. Bueno, cada quien tiene una cosmovisión de lo que es Dios. Y una de las cosas que hay que hacer es reconocer el señorío de Jesucristo. A eso se refiere el arrepentirse. El arrepentirse es que lo que hasta este momento, lo que yo creo, está en conflicto con lo que se me enseña en una predicación. Entonces yo me arrepiento de esa manera de pensar, que era lo que el Señor les estaba diciendo siempre a los judíos: arrepiéntanse. Juan el Bautista se los dijo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ellos tenían una perspectiva, una concepción, su cosmovisión basada inclusive en una ley, en una religión mosaica, en una religión este, del judaísmo, en donde ellos creían tener el control de cómo es que se debía creer en Dios y qué es lo que ellos tenían que hacer para agradar a Dios. Entonces de ahí viene la parte que genera otra predicación que no la voy a dar en este momento, que tiene que ver con la justicia del hombre. Es la religión, creyendo agradar a Dios él desde su perspectiva. Pero es Pedro quien les dice a aquellos que le he preguntado: ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de la forma en que han venido creyendo en Dios, porque la forma en la que hay que creer en Dios nos la ha enseñado el mismo Dios humanado en la persona del Señor Jesucristo. Pero adicional a esto, Pedro les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí hay muchísima promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí están las primeras enseñanzas. Con esto partieron. Y con esto que se inició el día de Pentecostés, tenemos como base lo que aconteció algunos días posteriores con la conversión de Simón el Mago. Y esto lo tenemos en el capítulo número 8, que comparto con ustedes de inmediato, donde dice: pero había, pero había un hombre llamado Simón. ¿Quién era Simón el Mago? Ya lo va a describir aquí, pero quiero ubicarles en el contexto histórico. Dice la palabra desde el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En aquellos días, después que había muerto el primer mártir, que fue, bueno, aparte del Señor Jesucristo, Esteban. Bueno, la iglesia, los que habían recibido al Señor Jesucristo fueron esparcidos forzosamente para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí, en el capítulo 8, versículo 4, que, bueno, Felipe salió a evangelizar y se fue hacia Samaria. Y Samaria era una ciudad que, aunque en el pasado formó parte del pueblo de Israel, formaron parte de las 10 tribus del pueblo de Israel, bueno, se habían separado y se habían tornado casi que unos mundanos, por decir en otros términos más rápidos. Y a ellos se les predicaba. Ellos no tenían muy buena relación con los que vivían en Jerusalén, porque los que vivían en Jerusalén formaron parte del Reino del Sur, donde la capital precisamente era Jerusalén. Entonces, nada, cuando el Señor Jesucristo les envió, ellos dijeron, bueno, hay que salir, hay que salir. Y salió Felipe y estaba predicando allí en Samaria. Pero, dice aquí en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando, escúcheme bien, esto es muy importante, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué fue lo que hicieron aquellas personas que formaron parte primero de la iglesia? Bueno, básicamente eran judíos y otros aquí eran samaritanos que escuchaban de una u otra forma hablar del Señor desde hacía siglos. En todo caso, escucharon y le prestaron la debida atención y hasta se bautizaron. Escucharon el nombre de Jesús, en Jesucristo, sí, ese del que se oye en días pasados, sí, escuchamos hasta de su muerte. Bueno, esas personas comenzaron a recibir al Señor. Recuerdan ustedes que al comienzo les decía, ¿y cómo sabe uno? ¿Cómo sabe uno si esas personas verdaderamente estaban creyendo y el Espíritu Santo venía a formar parte de ellos? No lo sabemos. Eso solamente lo sabe la persona y Dios, porque un asunto serio se trata de la vida eterna que está en juego, entre otras cosas. Sin embargo, dice aquí en el versículo 13, que es donde muchos que se debaten eh, con, eh, con teológicamente si creyó o no creyó la persona, en este caso Simón el mago. Dice el versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que éste hacía, estaba atónito. Este Simón, que había sido un engañador, que en sus artes mágicas, no crean ustedes que andaba con unas barajitas y sacando un conejo de un sombrero. No, 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 no se trata de eso. Para ese momento se trataba de asuntos que tenían que ver con pensamientos del ámbito oscuro, de eso que tenía que ver con demonios y haría algún truquito por aquí y por allá, pero lo cierto es que los mantenía engañados, los mantenía engañados. Y él quería ser importante y se había ganado dinero, porque posteriormente le ofrece dinero a Pedro. Había ganado dinero. Y entonces se aparece Felipe y le está echando a perder el negocio que él tenía. Sin embargo, él astutamente, que ahí es donde entra la pregunta que nos volvemos a hacer, ¿cómo sabemos nosotros si Simón creyó? Bueno, los teólogos que estaban en la contienda diciendo, ¿cómo va a osar alguna persona en decir que no se convirtió cuando la palabra dice aquí
que también Simón creyó y fue bautizado inclusive. Entonces, ¿en qué término se bautizó? Hermano, muchas personas creen que creen hoy inclusive. Y ante esta situación, por eso es que conversamos de estos temas. Porque para mí, Simón, en aquel momento, aunque lo digan las escrituras, no había creído. ¿Por cuál razones? Por las que yo les voy a dar de aquí en adelante. Existe una palabra en griego que es pistis, que es fe, y su verbo es pisteo, que es creer. Esto realmente, ¿cómo sabe uno qué ocurre en la persona que da respuesta al llamamiento de un predicador, como en el caso de Felipe o de cualquier otro predicador que hoy se presenta en algún lugar y comienza a hablar del Señor Jesucristo? ¿Cómo sabemos nosotros hoy que ha recibido verdaderamente al Señor? Repito, por los frutos, no nos queda otra. Pero si no lo vemos más, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, nos contentamos con el hecho de que por lo menos hizo una oración de fe. Fue de la boca para afuera, eso es asunto de él o de ella. Pero nosotros querríamos que esa persona se afianzaran y caminaran con el Señor y se dieran cuenta que habían dado verdaderamente el paso de convertirse en un hijo o una hija de Dios. Pero para eso hay estrategias, hay algunos pastores, algunos predicadores que, bueno, que le hacen seguimiento, que toman, hacen una lista, le dan un obsequio, los invitan por teléfono y así, porque lo que queremos es de una u otra forma es que ellos perciban y se den cuenta que la oración que han podido hacer puede ser para complacer al predicador, de no hacer el ridículo, de pasar adelante porque alguien lo llevó y lo empujó para que dijera que sí, que lo recibía. Eso nosotros no lo sabemos. Todo esto es factible de que ocurra. Hay muchos escenarios y la Biblia, y especialmente en el libro de los Hechos, hay cantidad de escenarios donde lo que el Señor quiere darnos a entender en esto de que se llama los hechos de los apóstoles, es cómo es que el Espíritu Santo de Dios iba trabajando y cómo es que las personas iban rechazando o no el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Eh, pero sigamos, dice aquí, me gusta mucho esta parte porque aquí comenzamos a dar una explicación del por qué yo creo que Simón no había creído en aquel momento, aunque la Biblia dice que él creyó y se bautizó, porque hay muchas personas que creen que porque levantaron la mano aquella noche, aquel día, aquel domingo, cualquier día que hayan recibido al Señor, eh, intelectualmente ya son de Dios, ya forman parte de la familia de Dios. Ese es nuestro querer. Eso es lo que anhela el mismo Dios de la gloria. Pero el hombre es quien decide. El hombre es quien decide. Y ya van a escuchar y van a ver conmigo este pasaje tan importante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Yo me decía, los enviaron. Bueno, quiere decir que ya estaban más o menos organizados los líderes. Algunos ya estaban en la acción de la jefatura. Y uno dice, no, Pedro era el líder. Yo no sé, pero aquí dicen que los enviaron. Debe ser que otras personas o en consenso. Pero por encima de todas las cosas, yo creo que fue el Espíritu Santo de Dios quien invitó y quien envió a Pedro y a Juan a Samaria para inspeccionar el trabajo que había hecho el evangelista Felipe. ¿Eh? Entonces, dice aquí, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, estaban atentos al mensaje del evangelio. Sí, como cualquier persona, muchas personas están atentas, bueno, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios le puso como carga en el corazón de Pedro y de Juan y de todos los apóstoles que estaban en Jerusalén, de que lo que estaba haciendo Felipe allá era magnífico, era llevar adelante la gran comisión, pero tenían que asegurarse de que recibieran el Espíritu Santo de Dios, porque ya Dios sabía que que Simón no lo había recibido verdaderamente. Y ya seguimos y usted va a concluir que yo tengo razón. Y dice aquí, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido solo bautizados en el nombre de Jesús. Esto tiene mucho de qué comentarse, porque los primeros días de la iglesia, muchos judíos asimilaron el hecho de que había venido Jesús y que por la predicación de los apóstoles les habían dicho que ese era el Cristo. Y ellos, haciendo un análisis sencillo, fácil, vieron, tiene sentido. Este es el Cristo. Sí, muy bien. Entonces, lo que hacían era que se bautizaban en ese nombre, porque eso era lo que requería para ese momento la estrategia apostólica, que se bautizaran, que recibieran, que fueran sumergidos en la verdad del Señor Jesucristo, aun cuando el Señor Jesucristo le había dicho a ellos días antes que tenían que ir y predicar el evangelio, bautizando a las personas que creyeran en esa obra tan maravillosa de la salvación que llevó a efecto Jesucristo, que creyeran, que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí la emergencia era que, que entendieran que ese era el Cristo que se estaba esperando. Y muchos se iniciaron así. Bueno, vamos a aceptar que este es porque tiene sentido. La verdad es que lo que poco nosotros conocemos del judaísmo tiene sentido de que este sea. Además, acompañado de las señales y de los prodigios, de los milagros. Bueno, yo creo que tienen razón estos apóstoles, por decir algo, ¿no? Entonces, dice aquí, cuando, dicen aquí, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es una dinámica propia de aquellos días en donde se requería que vinieran los apóstoles, ellos imponían las manos sobre algunas personas. Esa dinámica fue propia de aquellos días. Yo no sé si tiene vigencia o no tiene vigencia hoy, porque nosotros tendríamos que aprender mucho de lo que luego se enseña en el resto del Nuevo Testamento para asegurar que esto es una, una doctrina que yo debo seguir al pie de la letra. Pero para aquel momento yo pienso que el Espíritu Santo de Dios los estaba empujando a ellos a que las personas recibieran el Espíritu Santo, porque es que no podía haber nacido ninguna persona de nuevo si no tenía el Espíritu Santo de Dios, que es lo que Dios le había aplicado en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, a aquellos discípulos. Si se tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces se es de Dios. Mientras tanto, podrían haber sido eh, o haber estado confundidos y no tenían claro el asunto. La evidencia era que inclusive hasta hablaban en lengua, habían señales y prodigios, y las personas lo que hacían era afianzarse y confiar de que aquel nuevo camino que luego llamaron cristiano estaba comenzando. Estaban dando los primeros pasos la iglesia inicial, la iglesia primitiva. Y dice, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él no se había convertido en nada. No había. ¿Qué es la conversión? Es el arrepentimiento. Comienza por ahí. Es el arrepentimiento a ser compungido por el Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos convence de juicio y de pecado, de la condición en la que está cada persona delante de la pureza de Dios, de haberlo ofendido durante años con los pecados que hemos cometido,
Y si una persona queda compungida después que es desnudada por una palabra que suelta un predicador en un momento determinado, esa persona no le queda otra cosa que estar humillado delante de Dios y reconocer que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Pero esto no vemos que acontece en la vida de Simón el mago. Él lo que quiso fue, bueno, el poder de estos que vinieron encabezados por este Juan y por Pedro y por el primero que vino fue Felipe. Bueno, yo quiero andar con ellos porque dice la Escritura que Simón en aquellos días andaba con Felipe para donde Felipe fuera. Claro, él tenía intereses. Él estaba viendo cómo Felipe hacía maravillas, hacía milagros y predicaba el evangelio. Pero la sapiencia, la madurez y el ministerio que ya estaban desarrollando Pedro y Juan, les dijo, estos necesitan el Espíritu Santo de Dios. Y más dice aquí. Entonces, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impulsiere las manos reciba el Espíritu Santo. Lo que querías montar era un negocio. El mismo Simón el mago quería montar su propio negocio. Entonces, allí es donde Pedro responde guiado por el Espíritu Santo de una manera tan confrontativa que a veces pienso que muchas veces uno tiene que hablarle así en algunas ocasiones, si el Espíritu Santo de Dios lo permite, algunas personas que, que creen que por que reciben al Señor ya son de Dios y, y dicen luego cualquier disparate y nosotros no vemos que haya verdaderamente frutos que digan que realmente ha ocurrido una conversión en esa persona. Entonces Pedro le dijo cuando le propuso esto el Simón el mago, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Le está diciendo, tú no eres de los nuestros todavía, aunque te bautizaste, dijiste con la boca, de la boca para afuera, confesaste delante de muchas personas que creías en Jesucristo. Nos damos cuenta ahora por el Espíritu Santo de Dios quien nos guía, de acuerdo a las palabras y la propuesta indecente que estás haciendo, que tú todavía no eres parte de nosotros, que necesitas arrepentirte. Esta es la razón por la que yo creo que aun cuando se recoge al principio que Simón creyó y fue bautizado, eso no es suficiente. En el debate que yo escuchaba, uno de los maestros les dijo al que contendía, la palabra pisteu, la palabra que es traducida como pisteu o creer en castellano, no siempre tiene que ver con la salvación como tal. Porque puede ser que una persona pueda decir palabras, puede que obedezcan única y exclusivamente a su intelecto. Hay personas que se les predica y entienden el evangelio, lo entienden. Hay personas que van a la iglesia y van durante años y cantan coro. Es más, diezman, ofrendan. Y dicen que creen, pero realmente no creen cuando nosotros vemos los frutos. Porque han sido engañados por él, posiblemente por el enemigo y por una misma trampa que se puso la persona. Y en este sentido tenemos que velar nosotros los pastores, de velar por la grey, que ocurra verdaderamente un nuevo nacimiento, que haya un arrepentimiento genuino, no de la boca para afuera, ni siquiera intelectualmente. Bueno, el que una persona, después que haya escuchado una predicación y reciba al Señor intelectualmente, bueno, Dios lo deja correr, pero en él todavía no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ya lo vamos a compartir. Dice aquí Pedro reclamándole, diciéndole a Simón el mago, arrepiéntete pues
esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bueno, cualquier persona después que es reprendida por la guianza del Espíritu Santo, que ha tenido que ocurrir antes, bueno, se hubiera arrepentido en ese momento con lágrimas y todas esas cosas, pero no fue así. No fue así, porque la declaración que recoge aquí el evangelista Lucas, que escribe, es quien escribe los hechos, dice en el versículo 24 del capítulo 8. Respondiendo entonces Simón Pedro, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todavía no se arrepintió, sino que le estaba centrado en él, que no le fuera a pasar, Dios mío, que no me vaya a pasar esto que está diciendo este hombre. ¿Ve? Todavía no se había convertido verdaderamente. Nosotros podemos deducir esto y de muchas otras cosas, que Simón no se había convertido. ¿Que se convertiría después? Yo no sé, porque más de él no se habla. Yo no sé, pero en un momento determinado pudiera que Simón el mago, después de vivir aquellas experiencias y de lo que sería la predicación del evangelio por parte de la iglesia en aquellos tiempos, pudo haberse arrepentido o pudo haberse quedado esperando tener nuevas expectativas de su negocio, de su nuevo negocio. En todo caso, dice el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora, mi querido hermano, hay quiero utilizar un pasaje, que el mismo Pablo enseña en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que debe pasar para que una persona se convierta verdaderamente al Señor? Tiene que ocurrir esto. Escúchenme bien. Dice Pablo cuando le escribe a los de Éfeso en el capítulo 1, versículo 13. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la verdad central que dice Pablo años después, muchos años después, que ha tenido que ocurrir a partir del día de Pentecostés. Esto es lo que tiene que ocurrir. Esto es lo que tiene que ocurrir. Tienen que ocurrir dos cosas. Después que se predique el evangelio y la persona está atenta a esa palabra que viene de parte de Dios y cree verdaderamente, no intelectualmente ni calculadamente, como lo hizo Simón el mago, sino que lo hace verdaderamente, genuinamente, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a sellarlo. Pedro y Juan fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios de ir a Samaria a verificar que estuviese ocurriendo esto, que viniera el Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegaron allá, aun cuando habían creído de boca, intelectualmente, calculadamente, como el caso de Simón, todavía el Espíritu Santo de Dios no había venido a formar parte del ser. Todavía no. Y esto es lo que verdaderamente hoy tenemos que considerar nosotros que predicamos el Evangelio, especialmente a través de las redes o en lo personal. Nosotros tenemos que asegurarnos que las personas tengan un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Claro, nosotros haremos todo lo posible porque todo tiene su tiempo. Hay el tiempo de la administración. Yo creo mucho en el tiempo de la administración. Cuando a usted el Espíritu Santo de Dios le insta a ir a un lugar y predicarle a una persona o un predicador va y es invitado, es Dios quien está creando las condiciones para que alguien lleve su palabra. Entonces, la responsabilidad ya no solamente es de quienes tienen que exponer la palabra, sino también de quien la recibe. Porque quien la recibe tiene la responsabilidad de tener un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Usted, mi querido
amigo que nos ha seguido durante un tiempo o que está circunstancialmente en este momento frente a su dispositivo, atento a esta palabra que estamos compartiendo en este momento a través de Vida TV Play. Usted puede ser alguna de esas personas que han estado mucho tiempo asistiendo a una congregación como convencido, pero no convertido. Convencido es que inclusive pueda manejarse el hecho de que una persona entiende lo que hizo el Señor Jesucristo, pero no ha tenido un encuentro personal con Él. ¿Por qué? Porque todavía está aferrado a lo que Él recibió en el mundo, cómo es su cosmovisión, cómo es que hay que tratar con Dios. Y a lo mejor ha sido tan afectado por la religión, cualquiera que ésta sea, que no ha tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Todavía no se ha humillado, todavía no ha reconocido su condición de déficit moral, que todavía tiene una deuda de pecado que no la puede pagar con ningún tipo de saumerio, con ningún tipo de misa, con ningún tipo de responso, con ningún tipo de dádiva que él cree que pueda subsanar todos los pecados que ha cometido. Si la persona no reconoce que Jesucristo es el Señor y que Él fue quien murió en una cruz, derramando su vida para que fuera perdonado y reconocer ese hecho que Dios ha dado por amor a la humanidad, entonces el Espíritu Santo de Dios no viene a morar en Él. Porque hasta que el Espíritu Santo de Dios, tal como lo dice Pablo a los de Éfeso en el capítulo 1, versículo 13, hasta que no ocurra esta combinación de escuchar la palabra, de recibirla, de creer en el Señor Jesucristo, entonces es cuando viene el Espíritu Santo de Dios a morar en la vida de la persona. Muchas personas creen que creen, tan solo porque van a la iglesia, porque diezman, porque cantan, pero no hay fruto y los frutos tienen que verse. La idea es esta, el punto es este. Usted cree tener el Espíritu Santo de Dios, que es quien le da la garantía de haber sido sellado por Dios para todos los planes eternos que tiene con usted. Si esto no ha ocurrido, nosotros tenemos que percatarnos de que esto ocurra. Vaya a la congregación más cercana o llame a un líder. Usted, mi querido amigo, mi amiga. Al fin, yo voy a hacer una oración al final de esta predicación. Se me ocurre en este momento, me la trae el Espíritu Santo de Dios para que usted tenga la ocasión de hacerlo. Porque no sea como Simón, no sea como algunos otros que durante mucho tiempo creen que por ir a una congregación, por acompañar a alguien, me estoy acordando de en esto, que yo le estuve predicando a unos colegas de la Universidad del Zulia y algunas respuestas son estas, ¿no? Entre otras. No, yo conozco al párroco tal, yo conozco al padre tal del catolicismo, ¿no? Y como yo voy a misa y esto, no me hace falta lo que me estás diciendo. Como que si, como que si andar con el religioso tal o como que si ir a misa, eso salva. O porque yo me bauticé o me bautizaron desde pequeño y ya yo soy salvo. No, hermano, la salvación no tiene, a ver, el hecho de que una persona sea bautizada en ese tipo de ceremonia no garantiza salvación. No, la salvación te la garantiza la permanencia, el hecho de que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a tu vida, se amalgame con tu espíritu. Y una vez que el espíritu está dentro, entonces cuando comienza la vida en Cristo. Uno no se hace cristiano de una vez. No, no, hermano. Uno no se hace cristiano de una vez. Uno recibe el Espíritu Santo para seguir a Cristo. Es un camino. El Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Ah, tú quieres ir al Padre, tú quieres estar en la presencia de Dios, quieres ir al cielo, no quieres estar en el infierno. Bueno, hay que hacerlo primero. Hay que hacerlo primero. Lo primero es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a mi vida. Entonces yo voy a estar pendiente de lo que está ocurriendo en estos primeros tiempos de mi vida.
si verdaderamente yo he estado renunciando a las cosas que no le agradan a Dios, si verdaderamente yo quiero conversar con Él, si yo quiero tener un encuentro cada día con el Señor Jesucristo. Si yo fallo, escúcheme bien, si alguno falla y después de fallar una y otra vez, como nos ha pasado a todos nosotros, que después que fallamos, nos compungimos y nos entristecemos y vamos y le pedimos perdón al Señor. Señor, te fallé otra vez por enésima vez. Te fallé, no pude sostenerme. Perdóname, Dios mío. Dios mío, pero yo quiero seguir cerquita de ti, arrendado tuyo, Señor. Yo quiero estar de la mano, caminar contigo mi vida. Ese es el que ha recibido al Señor y está en procura de convertirse en un cristiano, en uno que sigue a Cristo, uno que sigue el camino que Dios nos ha trazado. Si usted entiende esto, mi querido hermano, mi querido amigo, medite, porque para eso estamos aquí en Vida TV, compartiendo de estos temas tan importantes como el que tratamos hoy. Me detengo porque el tiempo ha tocado a su fin. No queda otra cosa sino invitarle muy cordialmente para que esté atento a lo que se produce en Vida TV. Usted atento y dele like si le gustó este comentario, esta conversación que hemos tenido usted y yo. Dele like, compártalo con otras personas y si es un hijo de Dios, una hija de Dios, ore por nosotros para que sigamos siempre anunciando las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.